Muy buenos días. Estamos en nuestro ciclo sobre la reconciliación con nuestra historia. Ese es el hilo conductor, dijéramos, de este ciclo de conferencias, que además es el segundo ciclo de conferencias. Espero que el próximo semestre haya un tercero, un cuarto, un quinto y un sexto, hasta llegar al 19, que para mí es como la fecha importante. Bueno, en esta ocasión tenemos el privilegio, porque yo te agradezco mucho, Luzma, que estés con nosotros. Viene especialmente desde Cuernavaca y yo sé el esfuerzo que esto significa, y la doctora Luz María Martínez Montiel es sin duda alguna el referente sobre los estudios africanos en nuestro país. Yo tuve la oportunidad de conocer a la doctora hace muchos años en el Colegio de México, en un evento muy extraño que hubo, pero que fue la forma en que nos conocimos y que de alguna manera nos involucramos muchísimo. Y la amistad durante tantos años que hemos seguido, a pesar de que muchos años no te había yo vuelto a ver, pero te damos la más cordial bienvenida a esta tu casa. Yo quisiera leer nada más algunos datos sobre el currículum de la doctora. Etnóloga por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, africanista, Centro de Estudios Africanos por la Sorbona, en París, maestra en Ciencias Antropológicas por la Universidad Nacional Autónoma de México, doctora en Etnología por la Universidad de la Sorbona, en París, doctora en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigadora de la misma universidad en el programa universitario México Nación Multicultural, coordinadora del proyecto Afroamérica, la tercera raíz. Ha sido miembro de diversos comités científicos internacionales, entre ellos el de la Ruta del Esclavo de la UNESCO. Presidente de Afroamérica en México, miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, imparte diversos cursos y seminarios a nivel de especialidad en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional. Coordinadora, autora y coautora del libro Presencia Africana en América, 5 volúmenes, publicado en Conaculta. Afroamérica, la tercera raíz, impacto de la esclavitud en América, 17 volúmenes. Por la Fundación Histórica Tavera y la Fundación IH de Larramendi, autora de Afroamérica 1 en la UNAM, Migración y Diversidad Cultural en México. Entre otros, nada más voy a leer 3, entre otros premios, el diploma de reconocimiento de la Universidad de Alcalá de Henares en España en 1999, Premio Nacional Aguirre Beltrán en 1988, en el 2000 el Premio Casa de Caribe Santiago de Cuba, en 2005 el Premio Internacional de la Fundación Fernando Ortiz de Cuba y 2011 el Programa Universitario México Nación Multicultural funda la medalla con su nombre, que se otorga a los investigadores más destacados en los temas de la indoafricanía. Muchas gracias por estar con nosotros, Luzma. Quisiera hacer mención, después de la presentación tan generosa de nuestro director, quisiera hacer la mención que están aquí mis colegas del proyecto La Tercera Raíz, que son Claudia, Juan Pablo y Marco Antonio. Para ellos, mi reconocimiento por acompañarme aquí. Y yo quisiera, me dice el doctor que es mejor que ustedes pregunten a que yo lea. Aquí está el libro, se queda aquí, cuando lo quieran consultar está aquí. Aquí tengo una colaboración de mis colegas también sobre el castigo y el control de los esclavos en la Nueva España, pero aquí está el libro que hago entrega al doctor. Muchas gracias. Y soy toda oídos de las preguntas que ustedes quieran hacer. Bueno, la presencia africana en México. Yo les decía a la doctora
que sí, a veces se pierde un poco la atención cuando se está leyendo, y yo le comentaba tanta riqueza que tiene que me gustaría, si quieres, empezar con un diálogo, a reserva de a ustedes darles también la palabra, ¿verdad? Yo lo primero que me gustaría que nos comentaras, ¿cómo es que te interesaste por este tema que hasta donde yo tengo entendido, cuando tú lo iniciaste prácticamente estaba inédito? Bueno, yo me crié en el estado de Veracruz, en donde, como sabemos, hay población de origen africano. Y entonces, muchas gentes de mi familia, en donde había negros, amarillos, verdes y rojos, había de todo, y salí yo medio despintadita. Yo era la güera en medio de mis parientes y estaba en minoría. Es decir, los muchachos decían, con la güera no jugamos. Siempre he sido minoría, sigo siendo minoría. Pero resulta que yo siempre tuve la curiosidad de dónde venían los negros, quiénes eran. Luego tuve la oportunidad de tratar con 2 cubanos negros que eran sirvientes de la casa del attaché militar de la Embajada de Cuba, y me di cuenta que los negros tenían un lenguaje aparte, cantaban de una manera diferente, eran distintos. Entonces yo me propuse, primero piqué en varias carreras y después, pues nada, fui a dar a antropología y dije, esto es lo que yo quiero estudiar, pero para los negros, que no se estudiaba en México, ni se estudia, aparte de mis colegas que ahora imparten la materia en toda la universidad, en todas las facultades de toda la Universidad de México, son ellos los que imparten esta materia. Bueno, me hice antropóloga, la mayoría de mis compañeros iba para el estudio de las comunidades indígenas, iban para indigenistas, y ninguno se interesaba por la población negra. Entonces, lo que hice fue irme al extranjero y especializarme en cuestiones negras. De ahí el ridículum que leyó el doctor, y entonces cuando regresé, lo primero que hice fue organizar un equipo para irnos a la Costa Chica, independientemente de que en Veracruz también está la huella de los africanos. Entonces hemos trabajado incesantemente en la Costa Chica, en Oaxaca, en Veracruz, con estas poblaciones que ahora vienen en ese libro de afromexicanos. ¿Por qué afromexicanos y por qué yo los nombro indo-afromexicanos? Porque son mexicanos, nacieron aquí y la Constitución los reconoce como mexicanos. Hay movimientos a raíz de la declaración del decenio de los afrodescendientes por la UNESCO. La Comisión Nacional de Derechos Humanos editó ese libro de afromexicanos. Enseña la portada nada más. Y nos damos cuenta que si no son nuestros vecinos, son nuestras gentes del servicio, o son muchos de los conocidos nuestros, sobre todo en Veracruz, que son afromexicanos. Entonces, averiguar el origen y cómo fue que están aquí, ese fue nuestro trabajo de equipo en el proyecto de la tercera raíz en la universidad. Ahora, yo quisiera que después de la pregunta personal que me hizo el doctor Ramos, que ustedes me hicieran preguntas acerca de lo que ustedes saben o no saben de la población afromestiza de México. Tienen ustedes la palabra. Por ejemplo, de la población
en Veracruz. Bueno, en esa población se dice que había un negro esclavo y ahí fue donde bueno, ya quiso quitar a la esclavitud. En Yanga, sí. En Yanga estuvimos y tenemos una exposición que habla de eso. Una de las deudas que tenemos con África es la idea de la libertad. Los cimarrones, como Yanga, que se rebelaron contra el poder colonial y se hicieron libres. A eso se debe el nombre de la población, y hay un monumento a Yanga, ¿no? Ahora, Yanga no fue el libertador de toda América, ni el primero. Cimarrones hubo en toda América y todos los movimientos cimarrones de América se dirigían contra el poder colonial para hacerse libres. Perdón, buenos días. Normalmente tenemos por entendido que vamos a llamar la cruz hacia el libro, pero así es como se dictamina, entre un europeo y un nativo de ahí, tenían un nombre. De ahí se derivan sucesivamente juntar uno con otro y demás, no sé si me explico, mestizos, bambús, ¿Quién dio el nombre a las castas, si se les puede llamar así? ¿Y por qué tan variado? Ahorita usted menciona cimarrón, pero se me ocurre, o me recuerdo un gentilicio, si se le puede llamar así, Santa Patrás, bambujo, cimarrón, mestizo, en fin, ¿a quién se le ocurrió o de dónde proviene la distinta nomenclatura, vamos a llamar, de las distintas acepciones o las cruzas de las castas? No sé si me explico. Vamos a pasar algunas imágenes de las famosas castas. La población estuvo dividida en castas en el siglo XVIII, es cuando más funcionaba. El gobierno colonial designó a los individuos por su apariencia, no por su genética, desde luego. Y la apariencia nos indica que hubo mestizaje de todo tipo, y lo vamos a ver en las imágenes de las castas. ¿Dónde las vamos a proyectar? Las castas eran una manera de designar a los individuos arbitrariamente por su aspecto, no por su genética, no lo sabían. Lo que pasa que los pintores de las castas se esmeraron mucho en dibujar, plasmar en lienzos, tanto el vestido, como las comidas, como la descendencia, su aspecto y su ocupación. El oficio está siempre presente en las castas, como se distinguen por su vestido. Y estas fueron pintadas en el 18 para mandarlas a España, porque los soberanos de España se preguntaban cómo eran sus poblaciones o las poblaciones que ellos mantenían bajo su sistema. Vamos a ver algunas. Bueno, espero otra pregunta todavía. No sé si se pueda decir, usar esta palabra, pero ¿desde qué tiempos, y si se pudiera saber, a quién se le ocurrió ir a África, capturar personas de color para venderlas como esclavos? Y, o sea, no sé quién tuvo esa idea, y que después ya fue todo un comercio, fue una cosa de inmigrante. ¿Y por qué surge esto? Yo la pasaba muy bien, a partir de cuándo, qué personas, qué grupo. Esa es una pregunta importante y clave para el tema. Los estados nacionales europeos llegaron al siglo XVI ya consolidados, es decir, el sistema capitalista europeo estaba en la etapa del mercantilismo,
es decir, se había agotado ya la etapa de manufactura. Entraron ya en la etapa del mercantilismo y la manufactura estaba rebasada de tal suerte que necesitaban la invención de nuevos mercados. Entonces, los portugueses, que estaban muy adelantados en la navegación de altura, emprendieron la empresa de explorar otras tierras y de esa manera le dieron la vuelta al continente africano. Cuando regresaron las carabelas portuguesas, llevaban ya esclavos. ¿Quiénes eran esos esclavos? Esos eran habitantes de África vendidos por sus propios reyezuelos de la costa, que vendían africanos contra armas, contra productos europeos, y así vemos en el siglo XVII, siglo XVI, las imágenes, los tenemos de los pintores, en donde siempre aparece un negro. Es decir, todas las casas grandes de Europa, los grandes potentados, los grandes capitalistas europeos, compraban esclavos africanos. Pero esos esclavos africanos, que eran muy pocos, eran de servicio doméstico. Los vemos en los grabados abanicando a su dueño, acompañando a su dueña, en fin. No fue importante esa trata de los portugueses. No obstante, Portugal y España, que estaban en competencia, alcanzaban ya la navegación, los portugueses sobre todo la navegación de altura, ya tenían brújula, sextante, tenían los recursos para la navegación de altura la tenían los portugueses, y esos fueron los que se atravesaron a hacer las grandes rutas que les hicieron dar vuelta y conocer la punta de África para llegar a la tierra de las especias, que es el Mediterráneo, y era una carrera que se jugaba en toda Europa. ¿Quién llegaría por fin a la tierra de las especias? Se conoce que la comida era poco amable, porque buscaban siempre el condimento en las especias, que era muy difícil conseguirlas. En fin, los portugueses sí hicieron ese recorrido de África. Y Cristóbal Colón, que era un geógrafo que se enteraba en las tierras del norte de África, se reunían los geógrafos. Y ahí Cristóbal Colón descubrió, junto con otros más, que la tierra era redonda y que para llegar a las tierras de las especies era cuestión de irse no hacia el sur como los portugueses, sino al occidente, y entonces llegar a la tierra de las especies. Ese fue el motivo por el cual, si Oriente estaba en la China y demás, Occidente era indudablemente las tierras desconocidas. Pero Colón no llegó por el oeste como él pensaba, a la tierra de las especias, porque se le atravesó el accidente, y el accidente fue América. Entonces llegó realmente a América y él creía que había llegado a la tierra de las especies. Colón regresó con unos cuantos esclavos como los portugueses, y de ahí al nacimiento de la nueva etapa del mercantilismo, los europeos decidieron comprar, cosa que se hacía ya desde tiempos con los árabes, comprar esclavos en África para traerlos a sus colonias de América. Ese es el motivo por el cual esta emigración forzada, porque es una emigración forzada, pobló las tierras americanas. Su religión, sobre todo en Cuba, les permitía seguir con sus dioses y sus ritos y eso hasta la fecha. Bueno,
Cuando el mundo se dividió en tierras americanas, la mitad el Papa dictaminó la línea alejandrina que dividió América en dos. Para el este era de Portugal, que es Brasil, y hay algunas islas. Y para el oeste era de España, pero los dos tenían instrucciones del papado de cristianizar y de evangelizar tanto a las poblaciones autóctonas como a los esclavos. No obstante lo cual, como en todas las migraciones se dan en el mundo, a lo largo de la historia de la humanidad, se conservaron algunos rasgos de origen. Y entre esos rasgos de origen está, de origen africano, la música, la rítmica y las creencias. Sí hubo creencias en América de origen africano. Tenemos el ejemplo en Cuba, en donde los africanos sincretizaron, digamos, hicieron una mezcla de dioses africanos con santos religiosos católicos. Así tenemos a Changó, que es el dios para los africanos. Changó es el dios del trueno, y para los cristianos es Santa Bárbara Bendita. Y así todos los santos del calendario cristiano fueron, digamos, sincretizados con los dioses africanos. Es una lista larga de deidades que sí se sincretizaron con dioses, con santos cristianos. ¿Algo más? Sí se practican, sí lo practicaban. Aún en la esclavitud tenían horas de descanso o de reposo para los esclavos, y ahí practicaban sus ritos. Y también contagiaron, digamos, aculturaron a las poblaciones receptoras, y resulta que ahora hay blancos, negros, azules y amarillos que creen, por ejemplo, en Cuba, en la santería, que no se acabó con la Revolución Cubana. Ese es uno de los aciertos de Fidel Castro, no tocar la religión. Todo el mundo siguió creyendo en lo que creía. Y si vamos a Cuba ahora, vamos a cualquier, lástima, no traje el video, pero hay la celebración a los santos y los bailes de los santos y toda clase de ritos religiosos. Sí. Bueno. Doctora, ¿nos podría dar un breve recorrido histórico de la llegada de los esclavos africanos a la Nueva España, sus actividades productivas y dónde se instalaron? Bueno, como sabemos, los primeros africanos llegaron con Hernán Cortés. Se les llamó los negros conquistadores. Los africanos conquistadores acompañaron a los conquistadores, precisamente, los acompañaron en las campañas de sumisión, de sometimiento. Es decir, que hubo negros conquistadores. Eran pocos los que traía Cortés en su expedición, pero hubo negros conquistadores. Independientemente de esos, lo que nosotros pregonamos en la tercera raíz, y que enseñamos también, y que enseñamos a las poblaciones afromestizas de México, tanto en Veracruz como en Oaxaca como en Guerrero, lo que les hemos enseñado es que son el resultado de la mezcla de los esclavos africanos con la población indígena que ya existía en México. Es decir, son afro-mexicanos. No son afrodescendientes solamente. Este es un error que nos tiene en discusión, digamos, todavía, si son o no son. Si el primer mestizaje de México se hizo entre los esclavos africanos que llegaron
y los indios que ya estaban aquí son, por fuerza, hijos de esa mezcla. Es decir, que todos los mexicanos tenemos algo de herencia y de genética entre los indígenas, los negros y los españoles. No hay de otra. Un comentario. Fidel sí prohibió la religión, inclusive muchos años. No lo digo. Fidel Castro sí prohibió la religión, inclusive muchos años, recién ganada la revolución. Inclusive hubo gente del Buró y del Partido Comunista que tuvieron que renunciar porque una de las exigencias era no profesar religión. Y hubo quienes honestamente dijeron: yo no puedo seguir aquí, porque yo sí creo y yo sí tengo esta religión. Pero sí fue de esa manera, está registrado. A ver, Claudia, repíteme. Que dice la compañera que como en Cuba sí hubo una prohibición de la religión por Fidel Castro después de la revolución. Dice que Ese es el acierto que tuvo Fidel. No prohibió. Lo que había que hacer, porque yo vivía en Cuba, era pedir permiso para celebrar alguna ceremonia. Se daba aviso a las autoridades daban permiso y se reunía la gente. Pero la santería, por ejemplo, no desapareció en absoluto. Si uno va a Cuba ahora, puede ir a cualquier ceremonia de la secta. Muchos años después, pero inclusive era un requisito para tener cierto puesto y estar en el Partido Comunista, no profesar culto. dice que era un requisito para participar en el Partido Comunista, no tener religión. No te oigo. Que era un requisito no tener religión para participar en el Partido Comunista. De alto puesto. Bueno, nadie hace declaración de principios cuando tiene aspiraciones políticas. Nosotros no sabemos qué religión tienen nuestros políticos. En el Partido Comunista de Cuba, que era representante del régimen que había, pues nadie se declaraba como creyente. Pero creyentes, yo le puedo asegurar que creyentes todo mundo en Cuba. Y en México somos más los creyentes que lo que declaramos. Todos creemos en algo. ¿Sí o no? Yo quería preguntarle qué tan importante fue la presencia de estas comunidades africanas en el centro de México. He leído, por ejemplo, que en Celaya hubo una gran comunidad, ¿no? Una comunidad importante de descendencia africana. Aquí está el profesor Pérez, que ha revisado los archivos de Guanajuato, pero yo me adelantaré, si quieres puedes participar. Lo que pasa es que los españoles, el gobierno colonial, repartió a los esclavos preferentemente para crear y para alimentar las empresas coloniales. En el norte sobre todo fueron los mascogos, que son un desprendimiento de Estados Unidos, que formaban comunidades. Ahora, en el norte había empresas coloniales que empleaban mano de obra de los esclavos, como los hubo en las costas, que empleaban esclavos como mano de obra para la agricultura, como los hubo en las minas, que era para la explotación de las minas, y como los hubo en la costa de Guerrero y Oaxaca para la ganadería, porque era una empresa colonial que había que explotar. Donde hacía falta la mano de obra, ahí iban los esclavos. Abonando un poco esto, quiero decir que yo soy de Jalisco y donde menos esperábamos que hubiera una participación negra, la había.
en los Altos de Jalisco, y ahí los padrones están llenos de indios. Pues es una demostración de que eran muy importantes las pequeñas haciendas de la región. Ahí no había minas, pero había estancias agroganaderas, y estaba, pues no sé, a lo mejor un 15, casi tantos como indígenas participando en los trabajos de campo. Ese es un testimonio. Y también quiero volver un poquito en cuestión de lo que usted decía de los conquistadores. Yo tengo noticias como usted, puedo decir que uno de los primeros grandes conquistadores negros con relevancia en la Ciudad de México fue un humilde negro, Juan Garrido. Juan Garrido se distingue por dos cosas, por su declaración de mérito. Por haber sembrado el trigo. Lo segundo aparece en actas de cabildo, en una nota marginal, no se dice, pero él con sus manos construyó San Hipólito, que ahora le llaman San Juditas, ¿verdad? Muy respetable. Otro negro trajo, Francisco Guía trajo la enfermedad, y otro hay que se llama Francisco Príncipe, también es negro y conquistador. Entonces, bueno, yo creo que la presencia de los negros también en catedral está llena de testimonios cuando empiezan a casarse negros y negras en la segunda mitad del siglo XVI. Muchas gracias por su aportación. En los registros parroquiales y en los registros de las actas de cabildo hace constancia de esos matrimonios, de ese mestizaje que hubo en México desde el principio. Muchas gracias. Bueno, sabemos que Hidalgo prohibió la esclavitud en 1810. ¿Qué tanto influyó, digamos, la independencia de Haití, que fue el primer país que se hizo independiente de toda América Latina? Bueno, ¿qué tanto influyó que esa población se independizara de la declaración de Hidalgo? Esa es una. Y la otra, ¿qué porcentaje o qué se sabe de la existencia de esclavos negros en el Bajío que haya influido precisamente en esa declaración de Hidalgo? Bueno, negros hubo en todo el territorio nacional. La mano de obra esclava la requirieron, vuelvo a repetirlo, donde había minas, donde había estancias, donde había desarrollos agropecuarios, donde había fincas. Es decir, también olvidamos mencionar los obrajes, que es muy importante. La mano de obra esclava estuvo también en los obrajes. Ahora, ¿qué tanto influyó la independencia de Haití, que fue en los años 1700, fue la primera revolución de América? Bueno, no había relación entre Haití y la Nueva España. Lo que sí había era un conocimiento de los haitianos respecto de las colonias norteamericanas. Es decir, se anticiparon a la revolución de los Estados Unidos los revolucionarios de Haití. Es decir, ni Petionville ni los líderes africanos no habían viajado a ningún lado. Se rebelaron, y eso es de lo que yo hablaba, que es una deuda que tenemos con África, que es la idea de la libertad. Porque cimarrones hubo en toda América, no se comunicaban, era la propia esclavitud la que los inducía a luchar por la libertad. Se levantaron en todas partes de América, no es el Yanga nada más, no es nada más la revolución haitiana, fue la que consolidó la revolución, la rebelión de los esclavos, que se hizo revolución porque se convirtió en un país libre. Es decir, la diferencia entre las rebeliones que hubo y las hubo en toda América
y la de Haití es que en Haití sí consiguieron la independencia. Vamos a pasar las imágenes de las castas mexicanas que privaron, sobre todo en el siglo XVIII. Es decir, que la corona española, la corona española instituyó esta división de los pobladores por castas, que no siempre fueron acertadas. La acepción que cada una de las castas tiene es un poco arbitraria. Lo importante es que fueron pintados y que es una muestra del mestizaje que hubo en la Nueva España. Aquí tenemos la imagen de una mulata con un negro y su descendencia, el hijo de estos. Disculpe, ¿podrían apagar la luz? ¿Perdón? ¿Podrían apagar la luz para que se vea mejor? Aquí tenemos la unión de un mulato con un tornatrás. Tornatrás se le llamaba a la gente que una vez que se unían sus padres y que de repente salía más oscuro, era tornatrás. Aquí ya los dos padres son, sobre todo la madre es más clara, que ya es mestiza, y el negro, el mulato, que se unen y producen el tornatrás. Otra vez el mulato con la mestiza, que producía tornatrás también. O sea, por ejemplo, en mi familia, de pronto había negritos. ¿De dónde salían? Pues eran gente producto de estas mezclas. Aquí tenemos otra mezcla de la indígena con el mulato. Otra mezcla de mulato con mestiza. La mestiza era la hija o la descendiente de español e indio, que eran los mestizos. ¿Perdón? El mulato era hijo de español con negro. Aquí tenemos un negro con un barcino, el barcino es el hijo del negro con el mulato. Aquí tenemos, había una casta que se llamaba albarazada. El albarazado era uno que tenía el pelo lacio y el color medio oscuro. Podía ser albarazado. El albarazado con la mulata, es que tienes el pelo lacio. Con la mulata daba el barcino. O sea que ustedes vean que era bastante arbitraria lo de las castas. Aquí tenemos otra pareja de barcino con mulata y daba como resultado China. Aquí tenemos el tente en el aire, que era no se sabe de dónde. No, nosotros somos tente en el aire. Tente en el aire. El tente en el aire con mulato que daba el llamado albarazado. Luego había otra casta que se llamaba zambaigo. Ese zambaigo con mulata daba calpa mulato. Vean ustedes que había muchas castas muy complicadas, todas arbitrarias,
porque entonces no había quien les dijera genéticamente qué eran. Era el aspecto físico. Aquí está un tente en el aire con una mulata. Aquí hay una india. Porque ustedes, como ustedes habrán notado, en la pintura de las castas estaba la vestimenta. Es decir, no todas las vestimentas son iguales. Aquí tenemos a una india vestida exactamente como indígena y al kalpa mulato vestido como se vestían los de su casta, que resultaba dar el jíbaro. Aquí tenemos a otro kalpa mulato con otra india que también produce jíbaro. Ustedes han oído la acepción, es una negra cambuja, que es una acepción que llegó muy a México, una negra cambuja, pero es despectivo. Negro cambujo es despectivo. Aquí tenemos una india con un cambujo que da el no te entiendo. Aquí tenemos a un indio con una cambuja que da zambaigo. Cambuja es la que tiene el pelo muy ensortijado, que no hay duda de su procedencia. Todo es muy arbitrario en las castas, de cualquier manera. Lo importante de estas pinturas es la vestimenta y los oficios que representan, porque aquí están en su trabajo, están los oficios y las vestimentas. Como están vestidos, eso quería decir mucho. Y para los reyes de España fue muy iluminante esta presencia de estas pinturas. Aquí tenemos al chino, que es otra de las castas, el chino, que da con la unión de India la unión de India con chino da cambujo, y cambujo e India, que es lo mismo, da el tente en el aire. Es decir, depende quién de los dos cónyuges pertenecía a una etnia. Esta es India con zambaigo, que da un niñito. No, el cambujo con la India da zambaigo, y el chino, que es bastante oscuro, con India da un producto que se llama loba o lobo. Disculpe, pero estamos hablando de chino asiático. ¿Perdón? No es un chino asiático, es un chino. Los españoles tenían esa palabra, pero no es un chino de Asia, no. Bueno, hasta la fecha la cabeza la tiene china, dicen. Hay niños que nacen con chinos en la cabeza. Ay, yo tenía chinos. Yo tenía chinos. Aquí tenemos otra casta, que es la del chamizo. Un chamizo ya se vestía de una manera más a la española, y al producto de esta unión de India con chamizo, que por lo visto no es muy armoniosa la unión,
daba la India, la negra cambuja. Ustedes ven ahí, la unión no es muy armoniosa. Aquí tenemos un mestizo, que es la mezcla de indio con negro, con India, también la India vestida a la usanza indígena, que da al hijo que es un coyotito, coyote. Ya el coyote con la India ya tienen hijos que se llaman barcinos. Luego la India con el barcino da zambaigo. Y el albarazado o albarrazado, que es un negro total con India, la India está vestida a la usanza indígena, da barcino también. Los hijos son hijos barcinos. Lobo e India da albarazado. Chino, ahí salió el chino, y la India da genízaro. Si ustedes ven, están todos los trastos de la comida y la rueca de hilar, junto con el instrumento musical, etcétera. Las castas lo que tienen estas pinturas es que son descriptivas. Esta tiene pan en su charola, coyote e India, que tampoco es muy armoniosa la unión, da chamizo. Y luego viene el indio, finalmente. El indio y la mestiza da coyote. Es decir, los coyotes tenían padres cruzados de indio y de mestiza. Aquí tenemos otra unión con otra India. Aquí la India es albarazada y el indio se viste a la usanza indígena, y al niño también lo visten como un indígena. Todos son acepciones totalmente arbitrarias. Es decir, era la necesidad en la colonia del siglo XVIII de categorizar y de ponerle acepciones a la gente. Por eso actualmente todavía usamos una que otra acepción. Sí. Doctora, quizás sea bueno en este momento aclarar el asunto del chino, ¿no? O sea, a ver, el chino acláralo. No, acláralo tú. El chino, hay un debate, ¿no?, historiográfico entre lo que significa chino, ¿no? Para muchos historiadores del siglo XVIII, relativos del siglo XVIII, piensan que es resultado de una mezcla de una población de origen africano. Pero, por ejemplo, en el caso de Veracruz y en otros lugares, las fuentes hablan también de chino al que era nativo de Manila o de Filipinas. Entonces, ahí está justo el debate que las fuentes históricas pueden ayudar a revelar, ¿no? Por un lado se dice que era por una cuestión fisiológica, ¿no?, del cabello, pero por otro lado también nos encontramos que hay chinos llamados que es de Filipinas, ¿no?, o de Manila. Sí, la entrada de africanos también, y eso no lo dije, se hizo por Acapulco, en las naos de China, en donde llegaron efectivamente las gentes de Filipinas y algunos esclavos africanos. De ahí que yo creo que la procedencia de esa gente, bueno, la China poblana es un producto de la nao de China, de Acapulco, dígame. Doctora, yo joven soy de los fundadores de Valeria Hernández. ¿De? De Valeria Hernández. Ah, no me diga. ¿Usted? Sí, Báilenos algo, ¿no?
Hay espacio, se puede usted disponer. Pero le digo esto porque el intermedio terminaba con Veracruz, que Veracruz y Jalisco tienen música y bailes que levantan muertos, ¿me entiende? Entonces somos el primero, hasta la fecha, el folclore, el número 1 en el mundo. Porque nosotros creímos que, por ejemplo, en París, también en el Châtelet, tuvimos una olimpiada de folclore en 1961. Entonces, yo cuando vi que van a ganar los chinos, porque el vestuario y el maquillaje que se hacen y todo es una maravilla de folclore. Pero el primer premio son muchas cosas. La música. No podíamos estar viviendo 2 horas. Aunque dicen que es el principio de la música del mundo, no sé cómo el sonido. Sí, lo mismo que el tambor. Todos los pueblos percuten. Sensacionales, pero la música siempre es la misma y la ropa la misma. En cambio, en México, usted va de un pueblo a otro y ya todo es diferente. Ahora, todo eso se debe a las castas, ¿se entiende? Porque, por ejemplo, como acabo de decir, la China poblana, el vestuario de Veracruz, Jalisco, todo son las mezclas. Son las mezclas. El zapateado no es más que la percusión de los pies en vez de las manos. ¿Nos podría echar un zapateadito? Aquí tiene usted corredor ahí. En 1968 pidió Amalia Hernández que vinieran de todos los países y nos pusieran un baile. Y vinieron de todos los países. Y se llamó el Ballet de los Continentes y el Ballet de las Américas. Pero lo que más tuvo éxito fue Cuba. Claro. El changó, la macumba, todo eso. Todo eso. Y como les digo, aquí en México, se pegaban la lengua. Bueno, nos lo invitamos para otra vez que nos haga una demostración. Seguimos con las castas. Aquí tenemos a uno que se llama lobo y una tornatrás, es decir, es aquella persona que en vez de ir hacia la hispanidad va hacia atrás, hacia la africanidad. Tenemos otra casta, esta de lobo india, y en fin, las castas en general. ¿Alguna pregunta respecto de las castas? ¿O alguna pregunta? Sí, diga. En otros países, digamos, Brasil, también hay así como castas. Bueno, donde hubo virreinatos, que fue el virreinato del Perú, el virreinato de México, el virreinato portugués, ¿no? O sea, en Brasil, hay también así alguna cosa como las castas. ¿En Veracruz? En Brasil. ¿En dónde? En Brasil. Ah, no, en Brasil. Lo que pasa que en Brasil, la colonización de Brasil hecha por los portugueses fue muchísimo más blanda que la de la Nueva España. Aquí las leyes eran más rígidas, las de Brasil eran un poco más Dos de los orígenes europeos dejaron su mezcla, los portugueses y los españoles, tanto en África como en América. Fuera de los portugueses y los españoles, la colonización de los europeos fue mucho más rígida. Es decir, en Norteamérica no hubo mezcla. Los negros que vemos ahora en Washington, que está así,
acaban de llegar en el siglo XIX, los trajeron los americanos. No hay mestizaje en Norteamérica. En las colonias francesas tampoco hubo, y en las holandesas tampoco hubo. Los que se mezclaron fueron los portugueses y los españoles. Brasil tiene un sistema todavía muy los afrobrasileños se quejan de tener un sistema todavía discriminatorio. Hay un prejuicio, pero de la misma manera que hay discriminación, hay reconocimiento, porque el carnaval, por ejemplo, no lo hacen más que las gentes de color, que arrastran a los blancos a festejar el carnaval. En el carnaval los negros son reyes y los demás son súbditos. Pues vamos concluyendo, si quieres, no sé si quieres dar alguna conclusión final. No, bien. Bueno, yo creo que el tema da para mucha profundización posterior. Aquí está el libro en la biblioteca, por si alguien lo quiere consultar también. Sí. Una última palabra. Para ubicar al negro dentro del panorama demográfico de nuestro país, o sea, la Nueva España, necesitamos atraer las políticas en su conjunto. Tenemos que aprender Tenemos dos exposiciones, una de Afroamérica y otra de México, en donde están en láminas la crónica de los negros mexicanos y la crónica de los negros en América. Yo se la ofrecí al doctor Ramos, lo estoy comprometiendo, pero en fin, vamos a ponerlas porque esas exposiciones han viajado por todo el mundo y han llevado la voz de nuestro proyecto de Afroamérica, la tercera raíz. Han estado en Oaxaca, las dos exposiciones, han estado en el DF, han estado en Jalapa, han estado en Mérida, han estado en Córdoba, han estado en Orizaba y en Veracruz, por supuesto. Y aquí estamos en la Ciudad de México, en la Embajada de Cuba y en Morelos, en la Universidad de Morelos. Las tenemos y las ofrecemos para que se expongan y se ilustren. Yo decía que para ubicar al negro en la Nueva España, tenemos que atacar el problema en su conjunto. Solo de esta manera podemos valorar la importancia del papel que jugó en el desarrollo de la población no española. La trascendencia por el número de esclavos que hubo, por la mezcla que hubo con la población nativa y por la mezcla que hubo con la población española. Es decir, que en las primeras estimaciones que se hicieron de la población, resultaba que la población mestiza era mucho mayor que la población española y la población negra también era mucho mayor que los españoles. En resumidas cuentas, en 1570, por ejemplo, había algo así como 33,000 españoles contra 1 millón y pico de negros mezclados con indígenas. Es decir, fueron siempre mayoría y los españoles fueron siempre minoría. Pero, ¿qué pasaba? Que tenían las armas y el poder. Lo que nos sucede ahora, ¿no? Todos estamos descontentos, pero no tenemos las armas ni el poder. Yo no digo lo que se necesita,
porque los cambios vienen de abajo, no de arriba. Bueno, muchas gracias. Pues muchas gracias a todos y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, doctora. Gracias.